Pido por favor que abra su escritura en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Cuando lo tenga se pone de pie, lo vamos a leer hasta el versículo 24. Amén. Amén. Lo leemos juntos, hermanos. Dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria al Señor. ¿Puede tomar asiento, hermano? Hoy vamos a hablar acerca del perdón. ¿Sí, hermano? Esta parábola es un ejemplo, ¿verdad?, que se nos da de cómo puede ser una situación. Y esta parábola es una parábola muy hermosa, que es llamada la parábola del hijo pródigo. Pero vamos a hablar acerca de lo que es el perdón. El perdón, hermano, es una experiencia que debe de ser entre 2 personas, ¿verdad? O a lo mejor entre una y más, pero es una experiencia interna. Tiene que ser algo que nazca del corazón, ¿sí? Tiene que ser algo que sea sincero, tiene que ser algo que sea verdadero para que pueda surtir el efecto, ¿verdad?, que en el hombre necesita para poder tener la paz que se necesita, ¿sí? El que perdona tiene que dejar pasar por alto la ofensa. Cuando a nosotros alguien nos pide perdón y decimos que sí, hasta ahí quedó, ¿sí? No se vale decir sí, pero o al ratito, a la hora, ya pasó y otra vez. Pero tú me la debes, ¿no? O estás recordando. El perdón es dejar pasar la ofensa. ¿Qué es dejar pasar? Es como cuando se nos va el camión, ¿verdad? Pues ya se fue, ya, no va a regresar. Así es cuando nosotros vamos a perdonar. Y el que es perdonado debe demostrar un total arrepentimiento, ¿sí? Algo sincero. Cuando usted le va a pedir perdón a alguien, debe demostrar un total arrepentimiento. ¿Y cómo se nota esto? Dice usted: llorando, ¿verdad? Que lo vea yo que sufre y que llora. No. También, ¿verdad? A veces se llora de dolor. Pero el total arrepentimiento quiere decir que va a resarcir, ¿verdad?, el daño que causó, que ya no lo va a volver a hacer, ¿sí? Porque
no se trata de pedir perdón y volverlo a hacer, y volver a pedir perdón y volverlo a hacer, ¿verdad? Entonces, el que va a ser perdonado tiene que dejar de hacer el daño, ¿verdad?, por el cual se está pidiendo perdón. Vamos a ver, hermanos, esta parábola poco a poco, cómo es que Dios nos enseña claramente lo que es el perdón. Vamos a leer, ¿verdad? En esta historia vemos a un hijo que se aparta de su padre, ¿verdad?, para vivir una vida de perdición. Dice, cayendo, ¿verdad?, creyendo que iba hacia una vida mejor, lejos de su familia, lejos del cuidado de su padre, tal vez lejos de alguien que le dijera cómo hacer las cosas, ¿verdad? Como a muchos hijos nos pasó en la juventud, ¿verdad? Decimos, ya me cansé que mi padre me diga, haz esto, haz aquello. Dice, mejor me aparto de la casa, ¿sí? Entonces este hijo se fue, ¿verdad?, lejos del hogar, lejos de donde él tenía la protección, de donde él tenía el amor y tal vez a veces el regaño también, ¿verdad?, la corrección. Y se fue, ¿verdad?, a vivir lo que él pensaba que era correcto. Mas nos damos cuenta en esta parábola que él tomó un camino de error. En el versículo 14 leemos, hermanos, juntos, del 14 al 16, vaya siguiendo con su vista, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí vemos, hermanos, cómo este hijo, ¿verdad?, cuando renuncia a lo que tenía en su casa, se va, ¿verdad? Dice que pidió su herencia y todavía, ¿verdad?, la herencia normalmente se entrega cuando fallece el papá, ¿verdad?, o la mamá, el que hereda. Dice, dejo mis bienes a tal y tal persona. Pero aquí este hijo dijo, pues bueno, yo me lo merezco, soy muy lindo y soy muy buena persona y necesito ese dinero porque yo sé vivir mejor mi vida que como me están poniendo el ejemplo. Y el padre se lo dio, ¿sí? Le dio su herencia y se fue, se malgastó todo se lo malgastó, dice aquí la palabra, ¿verdad?, que fue a vivir perdidamente, ¿verdad?, y en error perdió todo. Entonces dice que vino un hambre en aquel lugar y cuando ya él empezó a sentir la necesidad, pues se fue a buscar a alguien que lo apoyara. Dice que se acercó a un ciudadano y le dijo, pues yo aquí cuidaré, ¿verdad?, quiero trabajar. Pues ya se vio en la necesidad de trabajar, ya que no tenía dinero y que ya no tenía casa porque él había renunciado. Entonces sí, ya se acercó, ¿verdad?, y le dieron la oportunidad de que cuidara a los cerdos. Y dice que él veía cómo veía la comida de los cerdos como algo que él quería. Imagínese, ¿verdad?, que usted le da su comida a sus animales y que usted la esté mirando, ¿verdad?, y diga, ay, cómo se me antoja ese hueso, ¿verdad?, porque yo lo quiero morder antes que dárselo al perro, ¿verdad? Imagínese, ¿verdad? Y imagínese cuando alguien en verdad tiene necesidad, ¿sí? Cuando un niño en la calle, de esos jovencitos que no tienen hogar, ¿verdad?, y está pasando hambre, y nosotros todavía lo vemos como diciendo, ay, mugroso, ¿verdad?, que se ponga a trabajar, ¿sí? Miren, por alguna circunstancia ha llegado ahí y no sabemos cuál fue, pero nosotros debemos de tener misericordia, ¿sí?, y pedirle a Dios que lo ayude. ¿Por qué? Porque ese estado de la persona no es el estado ideal. Sí, yo creo que nosotros no quisiéramos ver nunca a un hijo así, a un hijo que esté hambriento a tal grado de necesitar el alimento de los animales, a tal grado de ir a donde está la basura y buscar a ver qué se pueda comer, ¿sí? Y gracias a Dios, ¿verdad?, sí, hemos tenido más que eso. Entonces vemos, ¿verdad?, que aquí el hijo, de tanto que desperdició su vida, llegó a un estado deplorable, ¿sí? Ya un estado pues malo, ¿no?, en donde cada vez se hundía más y más, hasta que llegó pues esa insatisfacción en su vida. Ya él no se sentía feliz, obviamente, ¿verdad? No se sentía igual que cuando salió de su casa con el fajo de dinero, ¿sí? Ya no se sentía igual que cuando se fue a gastárselo con las mujeres o a gastárselo en vicio. Ya no se sentía así de contento, ¿verdad? Sino que ahora se sentía él como un miserable, un hambriento, tenía hambre y se sintió mal, ¿verdad? Acabamos de leer, dice que él deseaba.
así comer la comida de los cerdos. Y seguimos leyendo, hermano, en el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hasta ahí. Dice que cuando volvió en sí. Sí, quiere decir que a veces cuando nosotros estamos apartados del Padre Celestial, nosotros nos perdemos en nuestros pensamientos, en nuestro razonamiento. Por eso dice su palabra que nosotros no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, sino en Dios, ¿sí? Porque nuestra propia opinión tiende a equivocarse. Entonces, cuando nosotros decimos, esto es lo mejor para mí, y empezamos a creer que nosotros somos los más inteligentes del mundo, y que sí somos inteligentes, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado inteligencia, pero todo proviene de Él. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener orgullo, ¿verdad? Y vemos que nuestro Padre Celestial no nos está complaciendo y nos apartamos de Él, vamos a llegar a ese momento en donde ya nada nos va a satisfacer, ¿sí? Vamos a ver, ¿verdad?, que Dios en su misericordia no quiere que nadie se pierda, hermanos, pero no debemos de aprovecharnos de eso para estar en constante pecado, ¿sí? Cuando nosotros nos estamos dando cuenta que estamos en un error, como aquí este hijo, ¿verdad? Dice que en el momento, pero sufrió primero, ¿verdad? Y en su momento dice que volvió en sí, ¿sí? O sea, quiere decir que él vino un pensamiento bueno a su vida, ¿verdad? Y reconoció que estaba cometiendo un error y dijo, pues he fallado, ¿verdad? Estoy mal, aquí estoy pasando hambres y los trabajadores que tiene mi papá en su casa están viviendo mucho mejor que yo, que soy el hijo. Entonces nosotros así, hermanos, cuando nos apartamos de Dios, podemos llegar a eso, ¿sí? Miren, ahorita nosotros estamos muy contentos acá en la casa del Señor alabando su nombre, ¿verdad? ¿Y cuánto no nos gozamos en la alabanza? Fue muy hermoso, ¿verdad? Cantarle a Dios, no quiero apartarme de ti, quiero permanecer en ti, seguirte solo a ti. Pues hay que suplicarle a Dios que así sea, ¿verdad? Que le sigamos a Él siempre. Que no llegue un momento en nuestra vida en donde nosotros nos envanezcamos y querramos apartarnos de Dios, porque no nos va a ir bien. Vamos a empezar a cometer pecado tras pecado hasta el momento en que nuestra alma va a estar derrotada. Entonces, aquí cuando él, ¿verdad?, se volvió en sí, dice que él reconoció su error, ¿verdad? Y dijo, volveré. Él se dispuso a hacer lo correcto, ¿verdad? Que era volver. ¿Pero creen que era fácil para él? Pues imagínese, ¿verdad?, que usted se salió de su casa y le dijo a su papá, ahí te dejo con tus cosas, yo soy mejor y yo puedo, yo solo, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y después le fue muy mal y diga, mejor voy a regresar. ¿Sí? ¿Creen que es fácil ese momento? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque hay que aceptar una derrota, ¿verdad? Hay que aceptar un error. Entonces para él era a lo mejor difícil, ¿verdad? Decir, pues, o sea, me salí mal de mi casa y tengo que regresar, ¿y qué van a decir de mí? Pero él aún así tuvo la humildad de querer resarcir su error que había cometido, porque dijo, le diré que me admita como uno de sus jornaleros, como uno de sus trabajadores. O sea, él no pensó en regresar y decir, allá vine, pues aquí, yo sé que aquí es mi casa y ¿para qué me tuviste, verdad? Tú eres mi papá y tú debes de cuidarme. No, él dijo, voy a regresar como un trabajador. O sea, regresar humillado, ¿verdad? Con un corazón pues arrepentido. Entonces vemos aquí, hermanos, un verdadero arrepentimiento. Esto es lo que pasa, ¿verdad?, cuando el hombre comete pecado, ¿sí? Esta parte de la historia que vimos aquí es como el hombre comete pecado, ¿sí? Poco a poco se va. ¿Y cómo es que él pudo regresar? Vemos en el versículo 21, sáltese, y dice, y el hijo le dijo al padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué vemos ahí, hermano? Alguien arrepentido realmente, ¿sí? Alguien que dijo, pues ya ni me digas que soy tu hijo, porque yo no me porté a la altura, ¿verdad?, de un hijo tuyo. Entonces vemos aquí que alguien tuvo un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo actuó el Padre en cuanto al perdón. En el versículo 20, arriba dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Acá dice, ¿verdad?, que al ver el padre a su hijo que volvía, fue movido a misericordia. Así es Dios, hermano. Dios es tan grande en su amor y Él ama a su creación, ama a sus hijos, que cuando Dios ve que el pecador ha caído a lo más bajo, ¿verdad?, una y otra vez, aunque ha dicho a lo mejor a veces, yo soy hijo de Dios, pero a pesar de eso sigue cometiendo un pecado, porque ¿quién de nosotros no peca ya, hermano? ¿Quién de nosotros ya no ha cometido errores? Usted ya no ha dicho ni una mentira ya desde que se arrepintió, ¿verdad? Desde que le entregó su vida a Dios, ya no ha dicho mentiras, ya no ha tenido orgullo, ya no ha ofendido a nadie con su palabra, con sus hechos, ya no ha mirado mal a nadie, ya no ha juzgado a nadie. Yo creo que todos, ¿verdad?, en algo hemos cometido errores, hemos cometido pecados. Y si ya somos muy, muy buenos, muy santos, pues entonces sí, ya nos merecemos nuestra coronita, ¿verdad? Pero yo creo que todavía no. Entonces, dice, ¿verdad?, que el Padre al ver a su hijo que volvía, así nuestro Dios, hermano, cuando nosotros andamos lejos de Dios, cuando Él mira que alguien vuelve, o sea, él no se acercó a su papá y su padre le dijo, oye, espérate, primero, a ver, hiciste esto. O sea, ¿por qué vienes aquí? Tal vez nosotros sí lo haríamos, ¿verdad? Si nos hiciera así un hijo, tal vez nosotros sí diríamos, no, a ver, aquí no, como que te fuiste muy feo para venir como si nada. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no nos juzga de esa manera. Él sabe los errores que hemos cometido y los pecados, pero Él no actúa como nosotros, ¿sí? Él no actúa así. Y aquí este padre dice que, ¿verdad?, que desde que vio que Él venía, Él se llenó luego de misericordia, ¿verdad? Y dice que lo abrazó, ¿sí? Entonces imagínese usted, ¿verdad?, si un hijo le hiciera algo así a usted, si usted así al verlo dirá, ya viene bien contento, ¿verdad? Tal vez sí, ¿verdad? Pero tal vez no, tal vez estaría el enojo. Entonces, vamos a leer el versículo 22 al 24, dice: pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El perdón verdadero es esto, hermanos, es darle ropa nueva. ¿Qué significa darle ropa nueva? Darle otra oportunidad totalmente, ¿sí? Les digo, es no decirle hiciste esto. Entonces, cuando alguien se acerca con usted y le dice, oye, perdóname porque pues hice esto, ¿no? Yo sé que hice mal. Entonces, si usted lo va a perdonar, tiene que ser así, ¿sí? Tiene que decirle, aquí se acabó, es nuevo, ¿sí? Nuevo. Aquí dice que le dio ropa nueva y le mandó a traer un anillo. ¿Qué significaba ese anillo, esa ropa nueva? Significaba que pertenecía a esa familia, ¿sí? Que lo que había hecho, que todo lo que había malgastado, que todos los pecados que había cometido, a este padre ya no le importaba, solo le importaba que volvió, ¿sí? Y que era ahora otra vez parte de su familia. Entonces, cuando el perdón llega, ¿verdad?, es así, todo va a ser nuevo, ya no hay reclamos, y esto solo se puede lograr si hay amor, ¿sí? Si no lo hay, pues va a haber siempre un resentimiento.
Y entonces el padre, ¿verdad?, cuando dijo, maten al becerro gordo, hagamos fiesta, quiere decir que él lo liberó de un castigo, ¿verdad? Porque ¿qué castigo se merecía? Pues eso, ir como un jornalero a trabajar, ¿verdad? Y entonces ganarse la comida y recuperar el dinero que se había malgastado. Ese era realmente el cubrir el daño que había hecho. Pero el padre no hizo esto, ¿verdad? Simplemente le dio una nueva oportunidad, y al ver a su hijo redimido, al ver a su hijo vuelto a casa otra vez, dice, empezaron a regocijarse. Vean qué hermoso es Dios, hermanos. Dios así hizo con nosotros, ¿sí? Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nos fuimos lejos de Dios y cuando volvimos a Él, el Señor así nos recibió, ¿sí? Él no nos dijo, es que tú has hecho esto. Dice la palabra que cuando nosotros le pedimos a Dios perdón, con un arrepentimiento sincero, Él arroja nuestros pecados a lo más profundo de la mar, ¿sí? En donde nosotros, a ver si nadando llegamos ahí, no vamos a llegar, ¿verdad? No podemos nadar mucho para abajo del mar. Entonces allá están los pecados, ya nadie los va a sacar. A veces el maligno, sí, ¿verdad? Él sí es acusador y nos dice, tú eres esto, tú no has cambiado en esto, tú dices que eres cristiano, pero haces esto, aquello, ¿sí? ¿Y por qué lo hace? Pues para meternos después en tentación, ¿verdad? Y de que nosotros caigamos. Pero nuestro Dios, cuando ya nos perdonó, Él nos cambia nuevamente. Vamos a ver, hermano, acerca del perdón de Dios. Ya vimos cómo es el perdón, ¿verdad? Cómo es el que comete pecado, cómo es el arrepentimiento y cómo es el que perdona. Pero vamos a ver en cuanto a Dios y nosotros. Cuando el hombre tiene un verdadero arrepentimiento de sus pecados, Dios cancela el castigo que pudiera merecer. Entonces, hermano, ya no vamos a decirle a Dios, ay, perdón, así como que, ay, ya, como algo que ya, normal de nuestra boca, ¿verdad? Decimos. Sino que cuando nosotros le vamos a pedir perdón a Dios, va a ser algo sincero, ¿sí? Es algo que ya no vamos a hacer otra vez. Vamos en Romanos 8:1, si quiere buscarlo. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a haber el castigo que merecíamos por los pecados que hemos cometido. El perdón de Dios es una liberación definitiva, ¿sí?, del pecado. Por eso el enemigo no quiere soltarnos, por eso el enemigo nos quiere recordar lo malos que fuimos, por eso el enemigo nos quiere hacer caer y caer, ¿verdad?, en pecado, porque él sabe, ¿verdad?, que cuando Dios nos perdona, nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros no nos hemos arrepentido delante de Dios y no le hemos confesado nuestros pecados, esos pecados nos mantienen esclavos, ¿sí? Y véalo usted, en la vida normal es así. Cuando usted es mentiroso, no lo puede evitar y va a decir otra y otra y otra y otra. Sí, se acostumbra a vivir así. Pero cuando usted le dice a Dios, Dios, quita esto de mí, quita estas mentiras que yo digo, ya no más, te entrego mi vida, entonces ahí usted va a ser liberado totalmente. Leamos en Hebreos 10:17. Amén, gloria a Dios. Hebreos 10:17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces les decía yo, Él ya lo olvidó. Así nosotros también, hermanos, cuando perdonemos algo, ya no más recordatorios, ¿sí? Entonces Dios ya cuando nos perdonó también olvida los pecados y transgresiones. Y el perdón, hermano, va a cambiar radicalmente la vida, ¿sí? Como vimos aquí en la parábola, cuando él regresó y su papá lo perdonó, tuvo que haber un cambio de vida, ¿sí? ¿Cuál era el cambio? Pues él se iba a sujetar
a su papá, ¿verdad? Él iba a obedecerlo, lo iba a respetar, lo iba a amar, ¿sí? Ya no iba a hacer lo mismo, por lo cual se fue. Y en nosotros también, ¿verdad? Cuando somos perdonados, el hombre, ¿verdad? Cuando es perdonado por Dios, ahora puede gozar de una gran bendición que Dios nos da, que seamos llamados hijos de Dios, ¿sí? Esto no es cualquier cosa, hermano, porque a lo mejor hemos escuchado allá afuera y todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Siempre se acostumbró en el mundo allá afuera, no, pues sí, todos somos hijitos de Dios, ¿verdad? Unos buenos y unos malos, pero todos somos hijos de Dios. Así se decía, pero no es así. Dice la palabra de Dios que solo son llamados hijos de Dios aquellos que creen en Él, aquellos que han creído que Jesucristo vino a este mundo para entregar su vida, para que nosotros precisamente pudiéramos ser perdonados y no tuviéramos que pagar el precio que merecíamos por nuestros pecados. ¿Y saben cuál era el precio? Era la muerte para nosotros. Era una muerte espiritual, ¿sí? Nuestra alma, cuando nuestro cuerpo fallezca, no va a morir. Nuestra alma va a seguir viva, pero o se va a ir al infierno o se va a ir a la gloria de Dios. Entonces, si nosotros recibimos esta salvación de Dios, este don de Dios, este regalo, nosotros vamos a vivir con el Señor. Pero si no lo queremos hacer, bueno, ya sabemos, ¿verdad?, cuál es la consecuencia de la muerte. Dice en 1 Juan 3, 1 y 2, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, esto es algo muy especial. Aquí en la parábola que vimos, cuando el hijo se había ido y regresó, dice que le dio un vestido hermoso, ¿verdad? Y no le dijo, bueno, ya vete como el esclavo que te mereces ser, sino le dijo, hijo. ¿Y qué hizo? Lo abrazó. Así nuestro Dios, si nosotros en verdad queremos volver a Él, el Señor nos va a llamar hijos amados, muy amados. Entonces, esto es algo hermoso que Dios nos da. El perdón, hermano, quita el castigo y también quita el pecado mismo, ¿sí? O sea, no solo el castigo que nos merecíamos, sino el pecado. Dice en 1 Juan 3:5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces, no solo el castigo, ¿verdad? Él quita el pecado. Amén. Gloria, démosle a Dios. Entonces, por eso, hermano, dice la palabra de Dios en otro versículo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, el alma, cuando nosotros cometemos pecados, el alma del hombre se va cansando. Yo no sé si ustedes vivieron o han vivido alguna vez esta situación, de que cuando nosotros estamos lejos de Dios, ya nada nos satisface, ¿sí? El hombre a veces llega al momento de decir, yo ya no quiero vivir. ¿Y por qué piensan que es eso? ¿Creen a veces que es porque no tiene alimento o porque no tiene, pues, no sé, lujos? A veces no es eso, a veces sí tiene, ¿verdad? Es que su alma está tan cansada ya, porque nada le satisface, ¿sí? El pecado trae destrucción a nuestra alma y aún a nuestro cuerpo en ocasiones. Trae enfermedad también al cuerpo, ¿sí? Pero cuando el alma está hastiada del pecado, el hombre dice, yo ya nada me satisface. Incluso puede venir a la iglesia y escucha la palabra y se va como entró. ¿Por qué? Porque no ha habido una entrega total a Dios y Dios no ha podido obrar en él y sanarlo y quitar el pecado y limpiarlo, ¿verdad? Pero si nosotros nos entregamos a Dios, Él lo va a hacer, ¿sí? Porque Él nos ama como hijos muy amados. Entonces, cuando Dios, ¿verdad?, ya quita el pecado, nuestra alma va a descansar en Él. Y por eso, como decía mi hermana Alejandra, nosotros cuando venimos aquí,
¿Cómo debemos de sentirnos bendecidos y contentos? Sí, porque ya no estamos como antes, cuando estábamos en el pecado sufriendo, ¿verdad? Como yo recuerdo una persona, ahorita me acordé, ¿verdad? De una amiga que tenía yo cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Que decía, es que sufro mucho y lloro porque ella estaba con un señor que era casado, ¿sí? Y decía, y es que yo lo amo, pero él ya me dijo que no va a dejar a su familia. Entonces, hermanos, eso es una situación que no la vemos en muchos lugares, ¿verdad? Y yo la veía y le decía, pues déjalo, o sea, yo le decía, déjalo, búscate otro, tú estás muy joven, busca otra persona que te ame de verdad, que te pueda cuidar y tú así también. Pero ella no podía, ¿sí? No podía porque ella se sentía atada a esa persona. Más si yo después le hablé de Dios, ¿verdad? Y le dije que Dios podía liberarla, ¿verdad? Y que podía darle la paz que ella necesitaba, porque sí sufría mucho, y ella dejó de hablarme. Entonces, yo dije, bueno, a mí ya solo me quedaba pedirle a Dios por ella, ¿sí? ¿Por qué dejó de hablarme? Porque ella no quería escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no quería arrepentirse. Mas yo pienso, ¿verdad? No sé después si lo haya hecho o no, pero yo pienso que si ella lo hubiera hecho, pues ella hubiera estado en paz, hubiera sido feliz. Entonces, es que nosotros dispongamos nuestro corazón. ¿A qué? A dejar el pecado y a entregarnos a Dios. Amén. ¿Para qué? Para descansar en Él. Entonces, hermano, hay algo muy importante que debo mencionar aquí. Y que este perdón que Dios nos puede dar solo es a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si nosotros decimos, bueno, sí, ya entendí que he estado haciendo mal y quiero volver y hacer el bien, no lo vamos a lograr por nuestras fuerzas, no por nuestra voluntad, ¿sí? Porque está bien disponer nuestro corazón, pero debe de ser en Dios, ¿sí? Reconociendo que es Jesucristo el que pagó ya nuestra culpa, el que quitó nuestro pecado, el que se llevó el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, hermano, ¿con qué pagó Jesucristo? ¿Cuál fue el precio que Él pagó por nuestros pecados? Por los que nosotros cometimos, por los que yo cometí. ¿Cuál precio pagó? Con su vida, ¿sí? ¿Usted cree que usted, si ve allá afuera y le dicen, oye, ese hombre acaba de violar a una niña, usted diría, no, por favor, policía, no se lo lleve a la cárcel, lléveme a mí, yo doy mi vida por él? O sea, ¿usted lo haría? Pues muy difícil, ¿verdad? Pues Jesucristo dio su vida por nosotros, ¿sí? ¿Creen que nosotros no lo merecemos? Jesucristo piensa que sí, que nos ama demasiado. Vamos a leer Isaías 53. Isaías 53, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Sí, hermano. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí está más que claro, ¿verdad? ¿Quién es el que pagó el precio que nosotros merecíamos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cree que nosotros debemos amarlo a Él por haber hecho esto? Claro que sí, ¿verdad?
Claro que sí, debemos de amarlo, debemos de agradecerlo. Dice en Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese era nuestro castigo, estar apartados de la gloria de Dios. No merecíamos que cuando nuestro cuerpo muera, ir a la gloria, ¿sí? Pero Dios nos quiso restaurar, nos quiso perdonar. Entonces, hermano, la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero dice también, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto lo dice Romanos 6:23. Entonces, ¿qué es una dádiva? Es un regalo que Dios nos está dando. ¿Usted quiere rechazar ese regalo? No, ¿verdad? ¿Por qué rechazar eso? Si usted lo rechaza, entonces pagará la culpa, ¿sí? ¿Con qué? Con su vida. Y si usted lo acepta, Jesucristo ya la pagó. Amén. Entonces, hermano, el pedir perdón es un compromiso de apartarse del pecado, ¿sí? Dios quiere un corazón sincero. Y ahora, hermano, piense usted, si usted le debe pedir perdón a alguien aquí, ¿sí? Porque a veces decimos, no, él tuvo la culpa. Siempre es más fácil, ¿verdad? Es más fácil echarle la culpa. Mi papá tuvo la culpa, por eso soy así. Mi mamá tuvo la culpa. Mi hermano, mi vecino, todos tienen la culpa menos yo, ¿sí? Es muy fácil hacer eso. Pero nosotros debemos de pensar realmente. Si nosotros debemos de pedirle perdón a alguien, es hoy, hermano, porque mañana no sabemos si estemos vivos. Es hoy, ¿sí? Si nos hemos alejado de ese familiar a quien nosotros amamos y decimos, pues a lo mejor es que yo no quiero pedirle perdón porque me siento humillado si yo voy y es difícil para mí. Piensa, hermano, lo que hizo Jesucristo y diga, pues es lo mínimo que yo puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué tal si, hermano, aunque usted no tenga la culpa, usted va y le pide perdón y hay una reconciliación? ¿Qué tal si esa persona se salva por eso que usted va a hacer? ¿Sí? Entonces debemos de tener un corazón noble, ¿verdad? Y pedir ese perdón. Ahora, si usted necesita, ¿verdad?, perdonar a alguien, hágalo, perdónelo ya. Sí, ya olvide esa ofensa. Dice, es que hace 5 años me dijo que yo no era la mejor mamá del mundo y se enojó para siempre con su hijo. ¿Sí? O sea, si a usted le ofendieron, perdone ya y sea liberado. Así como vimos en la palabra, el Señor da una libertad total para que nuestra alma descanse. Entonces, si necesita usted perdonar a alguien, hágalo ya. Ahora lo más importante, ¿verdad? Si usted necesita el perdón de Dios, que yo creo que todos, ¿verdad?, debemos de pedirle a Dios perdón con un corazón sincero, es hoy, ¿sí? Entonces vamos a hacer hoy una oración, hermano. Si es que usted si usted quiere aceptar ese regalo que Dios le dio, yo no sé si aquí ya todos hemos recibido el regalo que Dios nos dio, que le leímos en Isaías, en donde dice, ¿verdad?, que Él molido fue por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si nosotros ya recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Señor se goza, ¿verdad? Como el Padre cuando vio ver a su Hijo, dice, empezaron a hacer gran regocijo y el Señor se va a gozar. Pero si nosotros hemos tenido un corazón duro y no hemos querido acercarnos a Dios, Dios nos está llamando hoy, ¿sí? Y nos está dando la oportunidad para que no nos volvamos a alejar de Él, para que nos acerquemos a Dios, del cual nunca debimos apartarnos. Pero si es que sí nos apartamos, Dios nos llama, ¿verdad?, y nos espera con los brazos abiertos. Yo le pido, hermano, que en su lugar o en donde usted guste orar, que le pida a Dios, ¿verdad?, que Él venga y more en su vida y que pueda usted descansar en Él. Si quiere, puede hincarse o puede estar de pie, pero háblele a Dios sinceramente y pídale al Señor, ¿verdad?, que Él pueda limpiar su corazón. Vamos a orar a Dios.
Padre Celestial, no tenemos, Señor, con qué agradecerte lo que tú hiciste por nosotros. Diendo, Señor, tu propia vida, Padre, para que nosotros no fuéramos condenados. Tú, Señor, nos amaste con ese amor eterno. Yo te ruego, bendito Dios, que tomes nuestra vida. Que, Señor, si hay alguno aquí que en su corazón anhela descansar ya su alma, que tú lo libertes totalmente, Señor, de cualquier pecado. Señor, perdónanos, Dios, porque aún conociendo tu palabra, muchas veces nos apartamos de ti. Ayuda, Señor, a tus hijos